Buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a hacer el cálculo del perímetro y el área de un trapezoide. Y creo que nuestra primera pregunta dice ¿qué nombre recibe la figura? Y obviamente su nombre va a ser trapezoide, pero también recibe otro nombre. El otro nombre es cuadrilátero. Y como dice el título, trapezoide. ¿Cuál es su perímetro? Dice. Entonces, esta figura va a tener las siguientes dimensiones. El primer lado tiene 24 centímetros, el segundo 34 centímetros, el tercero 32 centímetros y el de abajo tiene 48 centímetros. Esas son las dimensiones. Dice, ¿cuál es su perímetro? Como habíamos hablado anteriormente, el perímetro es la suma de toda la orilla. Entonces, tenemos que sumar 48 más 24 más 34 más 32. Y al sumar todo eso, resulta que nuestro perímetro es de 138 centímetros. Luego nos pregunta qué nombres reciben los puntos A, B, C y D. Estos, ¿ven? El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Qué nombres reciben? Esos en geometría reciben el nombre de vértices. Y después nos preguntan cuál es el área. Para eso tenemos una fórmula para el área del trapezoide. El área del trapezoide es la suma del área del triángulo superior más la suma del área del triángulo inferior. Pero, ¿cuáles serían esos triángulos? Pues simplemente tenemos que trazar una línea que me divide esa figura en dos triángulos. Vamos a agarrar los vértices B y C. Voy a trazar una línea. Y si se dan cuenta, ya me dividió la figura en dos triángulos. Este es el triángulo superior. Le voy a poner así TS. Y este es el triángulo inferior, TI. Dice que el área es el área del triángulo superior más el área del triángulo inferior. Pero recordemos que el área de un triángulo, lo voy a poner así, A sub T, es igual a la base por su altura dividido 2. En este caso, nuestra base sería la distancia de B a D, que es la base que vamos a tomar en común. Y entonces nos interesa averiguar las alturas. Y las alturas es una línea que va desde el vértice opuesto a la base. Pero tiene que formar 90 grados. Esta sería mi altura superior, le voy a poner. Y aquí la altura sería esta línea que forma 90 grados. Y esa sería mi altura inferior. Luego nosotros tenemos que medir esas distancias. Por ejemplo, ¿qué distancia? Yo tomo una regla y mido mi distancia de B hasta D. Y resulta que la distancia de B hasta D, con estas dimensiones, lo voy a poner así. Aquí lo voy a poner. La distancia de B hasta D, de aquí hasta acá, que sería nuestra base, es de 45 centímetros. Luego tenemos las alturas. Dijimos
altura superior y altura inferior. La altura superior, si yo mido con mi regla cuánto mide de acá para acá, en que me forme una escuadra aquí, tengo yo que la altura superior es de 24.5 centímetros. Y la altura inferior, que sería la del triángulo de abajo, que yo tengo como H1, sería de 23 centímetros. Bueno, entonces ya con eso ya tengo todos los datos que necesito para calcular las áreas. Entonces aquí tengo área del triángulo superior. Es igual a la base por la altura superior dividido 2. El área del triángulo inferior sería igual a la base por la altura inferior dividido 2. Área del triángulo superior va a ser igual a la base. ¿Cuál dijimos que era nuestra base? Nuestra base es este punto de B a D. Y de B a D tengo 45 centímetros. 45 multiplicado por la altura superior. La altura superior es de 24.5. Y todo esto dividido entre 2. Cuando yo multiplico 45 por 24.5 y lo divido entre 2, me da un resultado de 551.25. 551.25 centímetros cuadrados. Como es un área, recuerden que las dimensiones ya no son solo centímetros, sino quedan en unidades al cuadrado, en este caso centímetros al cuadrado. Ahora tengo el triángulo inferior. La altura del triángulo inferior va a ser igual a la base. Nuevamente, dijimos que la base es del punto B a D. Y del punto B a D yo tengo que son 45 centímetros. Eso lo voy a multiplicar por la altura inferior. Aquí. Altura inferior. Y resulta que la altura inferior es de 23 centímetros. Lo multiplico por 23. Y según la fórmula, todo va dividido entre 2. Por lo tanto, al multiplicar 45 por 23 y lo divido entre 2, eso me da un total de 517.5 centímetros cuadrados. Entonces ya tengo el área del triángulo superior y tengo el área del triángulo inferior. Pero no me están pidiendo esas áreas, me están pidiendo el área del trapezoide. Es igual al área del triángulo superior más el área del triángulo inferior. El triángulo superior nos da, aquí lo tenemos, 551.25 más el triángulo inferior 517.5. Entonces yo tengo que sumar estas dos áreas. Y al sumar esas dos áreas me queda que el área va a ser de 1068.75 centímetros cuadrados. Recuerden, sumamos, ¿va? La fórmula nos dice que sumemos área del triángulo superior, más área del triángulo inferior, y al sumar estos dos valores, nuestro resultado es de 1068.75 centímetros cuadrados. Y es así, jóvenes, como calculamos el perímetro y el área de un trapezoide.